¿Alguna vez alguien intentó quitarte lo tuyo desde adentro, sonriendo en tu propia mesa? ¿Qué harías si tu propio esposo te pidiera que te fueras de la casa que te dejó tu papá? Hola, una cena familiar toma un giro inesperado cuando una mujer recibe una petición que pone en duda su lugar en la casa que heredó de su padre. Lo que parecía una noche normal se convierte en el inicio de un intenso conflicto lleno de tensión, secretos y decisiones difíciles. Gracias. Esta narración es completamente ficticia y ha sido creada únicamente con fines de entretenimiento. Cualquier parecido con personas, nombres, lugares o hechos reales es pura coincidencia. Estábamos cenando en la casa que me dejó mi papá cuando mi esposo me dijo que creía que yo debía irme. La casa está a mi nombre. Siempre ha estado a mi nombre. Mi papá me la dejó cuando murió hace 5 años. Es la casa donde crecí. Cuando se enfermó, me sentó en la mesa de la cocina y me dijo que la casa era mía y que nunca pusiera el nombre de nadie más en ella. Me lo dijo 2 veces. Esa noche, Rodrigo estaba sentado exactamente donde mi papá me dio ese consejo, usando el delantal que le regalé en nuestro 2º aniversario de matrimonio, con una copa de vino en la mano y una sonrisa demasiado tranquila para lo que acababa de decir. A su lado estaba su madre, Graciela, con los brazos cruzados y los ojos brillando de satisfacción. Y al otro extremo de la mesa, mi cuñada Patricia, que ni siquiera intentaba disimular la sonrisa. 3 personas sentadas en mi mesa, en mi casa, diciéndome que me fuera. La copa que yo sostenía no se cayó. La puse despacio sobre la mesa. No dije nada todavía. Rodrigo carraspeó como si lo que acababa de decir fuera algo razonable, algo que se discute en familia un martes por la noche. Luciana, seamos adultos, dijo. Esta casa es grande para una sola persona. Mamá necesita estabilidad. Patricia y los niños necesitan espacio. Tú podrías rentar algo cómodo, algo tuyo. Graciela asintió despacio, como si llevara meses esperando ese momento, que era exactamente lo que había pasado. Patricia añadió, sin que nadie le preguntara, que había visto un departamento lindo a 4 cuadras, que no era tan caro, que yo me adaptaría rápido porque siempre había sido tan independiente. Usó esa palabra como si fuera un defecto. En esa mesa, rodeada de traición envuelta en palabras amables, entendí algo que tardé 11 años de matrimonio en ver con claridad. Rodrigo nunca quiso una esposa, quiso una dirección. Lo que ellos no sabían era que yo había guardado cada papel, cada conversación, cada movimiento que habían hecho en los últimos 4 meses. Y esa noche no era el final de nada, era el principio de la justicia que se merecían. Rodrigo y yo nos casamos cuando yo tenía 27 años. Él tenía 31. Era simpático, trabajador, y al principio de verdad parecía que entendía el peso que cargaba yo después de la muerte de mi papá. Me acompañó al funeral, me ayudó a ordenar las cosas de la casa, me dijo que iba a cuidarme. Me lo creyó hasta yo misma. La casa siempre fue mía en los papeles, pero con el tiempo Rodrigo fue tomando espacio de una manera que yo no supe ver. Empezó a invitar a su madre los fines de semana. Luego los fines de semana se volvieron semanas enteras. Graciela llegaba con sus cosas, reorganizaba la cocina, cambiaba cuadros de lugar, y cuando yo decía algo, Rodrigo me pedía que no hiciera un drama, que era su mamá, que qué costaba. Me costaba la casa de mi papá. Me costaba la familia que yo pensé que estábamos construyendo. Pero eso lo fui entendiendo sola, tarde, cuando ya el daño era demasiado visible para ignorarlo. La primera señal real de lo que estaba pasando no fue una pelea, fue una llave. Hace 4 meses, llegué a casa un miércoles a mediodía porque me habían cancelado una consulta. Trabajo como técnica dental en un consultorio a 10 minutos de la casa y encontré a Graciela abriendo la puerta principal con una llave propia. Le pregunté con calma, porque todavía creía que había una explicación lógica, cuándo le habían dado esa llave. Me miró como si la pregunta fuera una impertinencia. Rodrigo me la dio la semana pasada, dijo, y entró como si yo no estuviera ahí. Esa noche le pregunté a Rodrigo por qué le había dado una llave a su madre sin decirme nada. Me dijo que era para que ella pudiera venir a cocinar cuando yo llegaba tarde, que era para ayudarme, que no entendía por qué convertía todo en un problema. Discutimos. No fue la primera vez, pero sí fue la primera vez que lo vi hablar con esa seguridad de hombre que siente que el terreno bajo sus pies le pertenece. En mi casa, en la casa de mi papá. Esa noche no dormí bien. Me quedé mirando el techo y pensé en la cara que había puesto Graciela cuando entró. No era la cara de alguien que viene a ayudar. Era la cara de alguien que ya sabe que va a quedarse. Empecé a prestar atención de una manera diferente. No con paranoia, sino con los ojos abiertos de verdad por primera vez en años. Vi cosas que antes dejaba pasar. Graciela había empezado a guardar su ropa en el cuarto de huéspedes, no en una maleta, sino doblada en los cajones. Patricia había llevado a sus 2 hijos a la casa 3 veces en el mismo mes, y cada vez que yo llegaba, Rodrigo me pedía que no pusiera mala cara, porque la familia era la familia. Un domingo encontré una revista de decoración abierta sobre la mesa del comedor. Tenía marcadas
escritas con círculos de lapicero rojo varias páginas. Eran habitaciones de niños. Las había marcado Graciela. Reconocí su letra en las anotaciones al margen. Tomé una foto con mi teléfono y guardé la revista exactamente como estaba. Esa misma semana, mientras Rodrigo creía que yo estaba durmiendo, escuché desde el pasillo una conversación entre él y su madre en la cocina. Graciela le decía que el cuarto principal era demasiado grande para los dos solos, que Patricia necesitaba un espacio estable para los niños, que yo siempre había sido muy apegada a esta casa de una manera poco sana. Rodrigo respondió en voz baja, pero alcancé a escuchar. Dale tiempo. Ella va a entender. No entré a la cocina. Volví a la cama, me quedé quieta y entendí que lo que estaba pasando no era un malentendido familiar. Era un plan. La traición no había llegado de golpe. Había llegado despacio, con llave propia y revista de decoración. Al día siguiente fui a ver a mi tía Rosario, la hermana menor de mi papá, la única persona de mi familia que todavía vivía en la misma ciudad. Le conté todo. Rosario me escuchó sin interrumpirme, con las manos alrededor de su taza de café, y cuando terminé me preguntó una sola cosa. ¿Tienes los papeles de la casa en orden? Le dije que sí, que la escritura estaba a mi nombre desde siempre, que Rodrigo nunca había figurado en ningún documento porque mi papá había sido muy claro al respecto, y yo había respetado eso incluso cuando Rodrigo me lo había pedido 2 veces durante los primeros años del matrimonio. Rosario exhaló despacio. Bien, entonces tienes más poder del que crees, pero tienes que moverte antes de que ellos lo hagan. Esa tarde, de regreso a casa, paré en una papelería y compré una carpeta. Empecé a guardar todo. Capturas de pantalla de mensajes donde Rodrigo hablaba de reorganizar los espacios, fotos de la ropa de Graciela en los cajones del cuarto de huéspedes, la foto de la revista con los círculos rojos, notas con fechas y lo que había escuchado. No sabía exactamente para qué lo iba a necesitar, pero sabía que lo iba a necesitar. 2 semanas después, Patricia vino a comer un sábado y trajo a los niños. Después de comer, mientras Rodrigo y su madre lavaban los platos, Patricia me siguió hasta el jardín. Encendió un cigarro, aunque sabía que yo prefería que no fumaran adentro ni afuera porque el olor me daba dolor de cabeza, algo que ella sabía perfectamente después de años. Y me dijo con una sonrisa que parecía amistosa, pero no lo era. Lu, ¿nunca pensaste en que esta casa es demasiado grande para 2 personas que casi no están? Le pregunté qué quería decir. Se encogió de hombros. Nada, solo que a veces uno se aferra a los lugares por el pasado y no ve lo que necesita en el presente. Fumó despacio. Mis hijos necesitan un jardín como este. Los departamentos donde vivimos no tienen nada verde. Lo dijo como si fuera una observación casual, como si no fuera exactamente lo que era, el ensayo de un argumento que ya habían practicado entre ellos. Me quedé callada, asentí despacio, y cuando ella volvió adentro, saqué mi teléfono y anoté la fecha, la hora y lo que me había dicho, palabra por palabra. Lo que ninguno de los 3 sabía era que esa carpeta ya tenía 12 páginas. El clima en la casa fue cambiando de una manera que es difícil de explicar, pero fácil de sentir. Rodrigo empezó a llegar más tarde. Cuando estábamos juntos, hablaba de el futuro, con una vaguedad que antes yo leía como cansancio y que ahora entendía como distancia calculada. Una noche me preguntó, mientras veíamos televisión, si alguna vez había pensado en que quizás necesitábamos replantear el matrimonio. Le pregunté qué significaba eso. Dijo que nada, que solo pensaba en voz alta, pero no era nada. Era el siguiente paso de algo que llevaban meses construyendo. 3 días después de esa conversación, Graciela se presentó un martes con 2 maletas. No una, 2. Y cuando le pregunté a Rodrigo esa noche qué estaba pasando, me dijo que su madre iba a quedarse un tiempo porque no estaba bien de salud. Le pedí que me explicara qué enfermedad tenía. Me dijo que era el estrés, los nervios, cosas de la edad. No había ningún diagnóstico, ningún médico, ningún papel. Solo 2 maletas y una habitación que de repente dejó de ser de huéspedes para convertirse en la habitación de Graciela. Esa noche escribí en mi carpeta, instalación definitiva, sin aviso, sin acuerdo, y subrayé esas últimas 3 palabras 2 veces. La mañana siguiente a la cena donde Rodrigo me pidió que me fuera, me levanté antes que todos. Preparé café, me senté en la mesa de la cocina, la misma donde mi papá me había hablado de la casa, y estuve una hora larga pensando con una claridad que hacía mucho no sentía. No estaba furiosa, estaba fría, que es mucho peor. Llamé a Rosario cuando eran las 7 de la mañana. Contestó al segundo timbre, como si también hubiera dormido poco. Le conté lo de la cena. Hubo un silencio. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó. Le dije que lo que tendría que haber hecho meses antes. Rosario dijo que contara con ella para lo que necesitara. Rodrigo bajó a las 8. Me encontró sentada con el café y se sorprendió. Creo que esperaba encontrar la casa vacía o al menos una escena de llanto que le diera la razón. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Se sirvió café. Hubo un silencio largo e incómodo que dejé que se extendiera porque ya no tenía nada que llenarlo. Finalmente me preguntó si habíamos podido hablar en serio sobre lo de la noche anterior. Le dije que sí, que había pensado mucho. Me miró con alivio demasiado rápido. Luciana, no es personal, es una cuestión de familia, de espacio. Lo interrumpí despacio. Rodrigo, esta casa está escriturada a mi nombre. Siempre lo ha estado. Tú lo sabías cuando nos casamos
terminamos y lo sabes ahora. Su cara cambió. Eso no quiere decir que... Sí quiere decir, le dije. Quiere decir exactamente eso. Se quedó callado. Terminé mi café, lavé la taza y subí a arreglarme para ir al trabajo. Fue la conversación más corta y más importante que tuvimos en 11 años de matrimonio. Esa tarde, de regreso del consultorio, paré en casa de Rosario, saqué la carpeta. La revisamos juntas durante 2 horas. Rosario es maestra jubilada, no entiende de leyes, pero entiende de orden y de evidencia mejor que nadie que yo conozca. Me ayudó a organizar todo por fecha, a escribir una descripción clara de cada evento, a separar lo que era comprobable de lo que era solo mi percepción. Cuando terminamos, la carpeta tenía 17 páginas. Con esto puedes hacer mucho, dijo Rosario. Y tenía razón, aunque todavía no sabíamos exactamente cómo. Lo que pasó 3 días después no me lo esperaba, y eso que ya esperaba casi cualquier cosa. Llegué a casa a la hora de siempre y encontré a Patricia en la sala con un hombre que no conocía. Rodrigo estaba de pie junto a la chimenea con los brazos cruzados. El hombre se presentó como Marcos, dijo que era amigo de la familia y que entendía de propiedades. Miré a Rodrigo. Me explicó, con una calma que era claramente ensayada, que Marcos podía ayudarnos a evaluar opciones para la casa. Era, aunque nunca lo dijeron con esas palabras, alguien que había venido a hablar de vender, en mi casa, sin preguntarme, sin avisarme. Con un desconocido sentado en mi sala un miércoles por la tarde, como si yo fuera un detalle menor en una decisión que ya estaba tomada. La traición había llegado a su versión más descarada. Pedí al señor Marcos, con toda la calma que pude reunir, que se retirara. Dije que no había nada que evaluar porque la casa no estaba en venta. Marcos miró a Rodrigo. Rodrigo me miró a mí. Patricia miraba el piso. Marcos recogió sus cosas y se fue sin decir más. Cerré la puerta. Me giré hacia los 3. Nadie habló. Esa noche no cené con ellos. Me encerré en el cuarto y escribí en la carpeta lo que había pasado con fecha, hora y el nombre completo del hombre. Pero también hice algo más. Llamé a la única persona que sabía que podía ayudarme a dar el siguiente paso. Mi vecina de toda la vida, Dolores. Lleva 32 años viviendo en la casa de al lado. Me vio crecer. Estuvo en el funeral de mi papá. Y su hijo mayor, Esteban, trabaja hace 12 años en una notaría. No como abogado, sino como asistente legal senior, que en la práctica significa que sabe exactamente cómo funcionan los documentos, las escrituras y los derechos sobre una propiedad. Lo llamé esa misma noche. Le expliqué la situación en 15 minutos. Me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, me dijo algo que necesitaba escuchar. Luciana, tú eres la dueña. Punto. Nadie puede venderte ni sacarte de tu propia casa sin tu firma. Pero hay cosas que puedes hacer para protegerte antes de que intenten algo más. Me explicó que podía solicitar en el registro de la propiedad un bloqueo preventivo que dificultara cualquier movimiento sobre la escritura sin mi presencia y consentimiento explícito. No era un proceso complicado, era papeleo, y el papeleo era lo mío. Al día siguiente pedí turno en el registro. Fui sola, con la escritura original y mi identificación. El trámite tomó menos de 1 hora. Cuando salí de ese edificio, con el comprobante en la mano, sentí algo que no había sentido en meses, el piso firme debajo de mis pies. Rodrigo no sabía que yo había hecho eso. Graciela no lo sabía. Patricia tampoco. Seguían convencidos de que el tiempo y la presión eran suficientes para que yo cediera, para que la familia que construyeron sobre mi cansancio funcionara. No entendían que yo ya no estaba cansada. Estaba lista. La siguiente semana fue extraña. Rodrigo alternaba entre intentar ser amable y tener momentos de irritación que se le escapaban cuando yo no reaccionaba como él esperaba. Graciela había dejado de fingir que era una invitada. Bajaba en bata a desayunar, ocupaba el baño principal cuando yo necesitaba salir temprano, cocinaba con sus especias en mi cocina y dejaba todo con ese olor que yo no podía sacar ni con ventanas abiertas. Patricia aparecía sin avisar. Un día trajo una caja de juguetes de los niños y la dejó en el rincón de la sala como si fuera permanente. Yo la guardé en el garaje sin decir nada. Ella no preguntó y yo no expliqué. Pero mientras todo eso pasaba afuera, por adentro yo estaba construyendo algo que ellos no podían ver. El sábado de la tercera semana después de la cena, Rodrigo me pidió que habláramos. Nos sentamos en el jardín, él con su café, yo sin nada en las manos porque quería tenerlas libres. Me dijo que había pensado mucho, que entendía que la situación era difícil, pero que la realidad era que su familia necesitaba esta casa más de lo que yo la necesitaba sola, que yo era joven, que podía rehacer mi vida en otro lugar, que él se haría cargo de los gastos de mi departamento los primeros meses como gesto de buena voluntad. Lo escuché completo. Cuando terminó de hablar, saqué la carpeta de la bolsa que había traído conmigo a propósito y la puse sobre la mesa entre los dos. Me miró sin entender. Le dije que adentro había 4 meses de evidencia documentada, la llave que le había dado a su madre sin avisarme, la revista con los cuartos de niños marcados, la conversación que había escuchado en la cocina, la visita del señor Marcos, cada mensaje, cada fecha, cada detalle. Rodrigo palideció. Eso no es lo que parece, dijo, y fue lo peor que pudo decir porque confirmaba que había algo que parecía. Le expliqué, despacio y en voz baja para que cada palabra llegara sola, que la casa estaba bloqueada en el registro de la propiedad, que ningún
ningún movimiento podía hacerse sin mi firma, y que si intentaban cualquier presión adicional, esa carpeta iba a tener un destino muy específico. No dije cuál, no necesitaba decirlo. Vi en su cara el momento exacto en que entendió que el plan que había construido con su madre y su hermana durante meses se había caído. El matrimonio que yo había aguantado por 11 años, la traición que habían cocinado despacio en mi propia casa, terminó en ese jardín un sábado por la mañana sin gritos, sin llanto, con una carpeta de 17 páginas sobre la mesa de plástico blanco que mi papá compró hace 20 años y que seguía ahí, firme, como todo lo que él me había dejado. Rodrigo no habló en todo el día. Se encerró en el cuarto con el teléfono y yo supe que estaba llamando a Graciela o a Patricia o a los dos. Dejé que llamara. Ya no importaba lo que dijeran entre ellos porque la conversación que importaba ya había pasado. Esa tarde empaqué mis cosas del baño en una bolsa y las pasé al baño de huéspedes. No porque me fuera a ir, sino porque necesitaba un espacio en esa casa que fuera completamente mío mientras resolvía lo que venía. Dormí bien esa noche, mejor que en meses, y al día siguiente llamé a Rosario para contarle. Se quedó callada un momento y luego dijo: «Tu papá estaría orgulloso». Me costó no llorar. El lunes Rodrigo me dijo que quería separarse. Lo dijo de pie en la cocina, mirando su café, sin poder sostenerme la mirada. Le pregunté si había hablado con alguien. Me dijo que con su madre. Le dije que me parecía bien, que lo había esperado, y que estaba de acuerdo en separarnos, pero que necesitaba que quedara claro desde el principio que la casa no era parte de ninguna negociación. «Lo sé», dijo, y lo dijo de una manera diferente a como hablaba antes, sin seguridad, sin esa tranquilidad de hombre que cree que el piso le pertenece. Lo dijo como alguien que acaba de entender cuánto había mal calculado. Le pedí que hablara con Graciela esa semana para organizar su salida. Me dijo que le iba a costar unos días. Le di una semana. Esa tarde fui al trabajo como siempre. Mis compañeras notaron que estaba diferente, más tranquila, dicen. Andrea, que trabaja conmigo desde hace 6 años y sabe más de mi vida de lo que debería, me preguntó si había pasado algo. Le dije que sí, que había pasado, que finalmente había dejado de tener miedo. Me miró un segundo y asintió despacio. No necesitó más explicación. Durante esa semana, el ambiente en la casa fue lo más extraño que he vivido. Rodrigo y yo nos movíamos por los mismos espacios sin casi hablar. Graciela bajaba a cocinar con menos confianza que antes, como si ya supiera lo que venía, pero todavía no quisiera aceptarlo. Patricia no apareció. El viernes por la noche, Rodrigo me dijo que su madre se iría el martes siguiente. No le pregunté a dónde. No era mi problema. Le dije que bien, que el martes estaba bien. Me preguntó si podíamos hablar de los términos de la separación ese fin de semana. Le dije que sí, que el domingo a la mañana. Y así quedó. El domingo me senté frente a él en la misma mesa donde todo había empezado, la mesa de la cocina, y hablamos durante 2 horas. No hubo gritos. No hubo lágrimas de ninguno de los dos. Había algo peor que eso. Había la frialdad de 2 personas que ya no tienen nada que perder el uno frente al otro. Rodrigo aceptó cada punto que yo puse sobre la mesa porque no tenía herramientas para negociar. La casa era mía. La documentación era mía. El tiempo estaba de mi lado. Firmamos un acuerdo de separación básico que Esteban me ayudó a redactar, sin complicaciones, sin tribunales, porque no había nada que dividir que fuera de los dos. Lo que era mío siempre había sido mío. El martes Graciela se fue. Lo hizo en 2 viajes en el auto de Patricia. No me dijo nada cuando salió. Pasó por el pasillo con su maleta y miró hacia adelante. Yo estaba en la cocina preparando el desayuno y la vi de reojo salir por la puerta. La escuché cerrarse. Me serví el café. Me senté en la mesa. Y por primera vez en 11 años, la casa estaba en silencio de una manera que era buena. Rodrigo se fue 3 días después. Llegó su hermano con una camioneta un jueves por la mañana y entre los dos sacaron sus cosas en unas horas. Yo estaba en el trabajo. No lo hice a propósito. Simplemente tenía turno y no iba a pedirlo libre para verlos irse. Cuando llegué a la tarde, el closet del cuarto estaba a la mitad. Los cajones que eran suyos, vacíos. Su colonia no estaba en el baño. Y eso fue todo. 11 años de matrimonio y una traición construida ladrillo a ladrillo durante 4 meses. Y lo único que quedó fue un closet con espacio de sobra y un baño que olía diferente. Esa noche llamé a Rosario. Le conté que ya se habían ido todos. Se quedó un momento en silencio. «¿Cómo estás?», me preguntó. Le dije que estaba bien, de verdad. No como se dice cuando uno no quiere preocupar a nadie, sino de verdad bien. Me dijo que fuera a comer el domingo. Fui. Comimos las 2 solas en su jardín y hablamos de mi papá, de la casa, de cosas que hacía años no conversábamos con esa calma. Fue una tarde larga y tranquila. La clase de tarde que uno no sabe que necesita hasta que la tiene. En las semanas siguientes fui ordenando la casa a mi ritmo. Saqué la caja de juguetes del garaje y la dejé en la puerta de Patricia con una nota que decía solo: «Tus cosas». No hubo respuesta. Reorganicé el cuarto de huéspedes. Lavé los cajones. Cambié las sábanas. Pinté una pared de la sala de un color que siempre me había gustado y que Rodrigo decía que era muy oscuro. No era oscuro. Era exactamente lo que yo quería. 3 semanas después de que se fueron, me llegó un mensaje de Rodrigo preguntando si podía pasar a buscar unas cosas que se había olvidado. Le dije que le dejaba una caja en la puerta el sábado a la mañana. No respondió. El sábado puse la caja afuera a las 9.
A las 11 ya no estaba. No vi quién vino a buscarla. Han pasado 5 meses desde esa cena. La casa sigue a mi nombre, como siempre. El jardín está mejor que antes porque por fin tengo tiempo de atenderlo los fines de semana sin que nadie me ocupe el tiempo con conflictos que yo no había pedido. Rosario viene a tomar café los miércoles. Andrea del trabajo me convenció de unirme a un grupo de caminata los sábados por la mañana y hace 3 semanas fui por primera vez. Eran 7 personas, ninguna de las cuales sabía nada de mi matrimonio, ni de la traición, ni de nada. Y eso fue exactamente lo que necesitaba. Supe por Dolores, mi vecina, que Rodrigo está viviendo con su madre en el departamento al que ella se había mudado, que Patricia tuvo que volver al lugar donde vivía antes porque el plan de ocupar mi casa no funcionó, que Graciela, que había convencido a su hijo de que podía manejar eso, ahora vive en 70 metros cuadrados con él y sin el jardín que quería para sus nietos. Colerón exactamente lo que plantaron, nada de lo que querían y todo lo que merecían. Yo me quedé con la casa de mi papá, me quedé con la mesa de la cocina donde él me explicó que era mía, me quedé con el jardín y la pared del color que quise siempre y los miércoles tranquilos con Rosario, y me quedé, sobre todo, con algo que 11 años de matrimonio me habían ido quitando despacio sin que yo lo notara, la certeza de que soy suficiente sola en mi propia casa, en mi propia vida, en mi propia historia. Mi papá me dijo que pusiera la casa a mi nombre y que nunca pusiera el de nadie más. Me lo dijo 2 veces. Tenía razón las 2 veces.